Estuve hablando en Hebreos 11, si pueden abrir su Biblia, Hebreos capítulo 11, voy a leer nada más en breve del versículo 1 al 6. Dice Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Por la fe, estando muerto, todavía habla. Y el versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Okay? El énfasis que voy a dar en este día va a ser en el versículo 4. 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Lo tengo aquí en esta parte de aquí, este es el énfasis donde voy a basar el mensaje de este día. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Bien, la base central, creo yo, de la Escritura nos enseña que Dios debe ser adorado. ¿Amén? Debe ser adorado. Y si va a ser adorado, debe ser adorado en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Bien, la misma Escritura nos dice que cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que les aman. Pero Dios dice, nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Y esto es lo que enciende, vamos a decir, la imaginación, la anticipación de lo que está por venir, sobre todo cuando estamos ante la presencia de Dios. Amén. Bien, Hebreos 11:4, otra vez el énfasis que voy a dar. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Es una comparación muy drástica, pero es algo muy importante que necesitamos entender. Ahora, hoy vamos a tener el mensaje de un hombre muerto, ¿verdad? Que aún habla, como dice la Escritura al final del versículo 4, dice, Dios dando testimonio de sus ofrendas por la fe, estando muerto, todavía habla, refiriéndose a Abel. Si usted recuerda, Abel y Caín fueron los hijos de Adán y Eva. Así es de que ellos van a ser nuestro tema de este día. En este caso, lo que vemos en Abel es una sombra de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o una anticipación, ¿sí?, de lo que ha de venir. Recuerde que el Antiguo Testamento, ¿sí?, desde antes del nacimiento de Jesús, el Antiguo Testamento es un libro de sombras que señalan siempre hacia las verdades del Nuevo Testamento, a partir del nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, Colosenses 2:17 nos lo pone muy específico, dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿A qué se refiere? Mire, piense por ejemplo, lo que es una sombra. Para que haya sombra debe haber luz, ¿verdad? Y algo sobre la cual brille esa luz. Bien, la luz viene a ser como el Antiguo Testamento, ¿sí? La luz es el Antiguo Testamento y el cuerpo sobre el cual brilla es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver en esta historia de Abel es precisamente el comienzo de estas sombras que señalan siempre, están apuntando siempre hacia la venida del Señor Jesucristo. ¿Okay? Es, como dice Colosenses, lo que ha de venir, lo que ha de venir. Versículo 4 otra vez, ¿sí? Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. ¿Dónde más encontramos esta historia? Génesis 4, primer libro de la Biblia. Les voy a pedir que vayan ahí. Génesis 4, vamos a estar leyendo del capítulo 4 a partir del versículo 1 hasta el 5. Génesis 4, 1 al 5. Esto es muy importante porque usted no podrá entender el capítulo 11 de Hebreos que acabo de leer si es que no entiende el capítulo 4 de Génesis. ¿Ok? Génesis 4, 1 al 5. Dice así. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue el pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero, en el versículo 5,
pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Bien, voy a estar haciendo referencia de este capítulo 4 de Génesis, ¿sí? Con el versículo de Hebreos 11:4, para que usted entienda toda la historia. Entonces lo que tenemos aquí, como decía, es la sombra de la cruz, primero en la ofrenda que presentó Caín, ¿sí? Vemos aquí dos ofrendas, ¿verdad? Caín ofreció, dice la escritura, de los frutos de la tierra, o sea, ofreció vegetales, ofreció frutas, ¿sí? Producto de la tierra. Y en el otro lado, Abel ofreció al Señor, dice la escritura, un cordero, ¿sí? Un cordero sacrificado, el primogénito de la manada. La Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, la cual era una ofrenda de la tierra, como decía, fruto de la tierra. Y para mí, pues, parece algo agradable, ¿verdad? Por el otro lado, como decía, Abel ofreció un cordero sin mancha, el primogénito, sí, de la manada. Ahora, vamos a ver algunos contrastes en estos dos capítulos de Génesis y Hebreos. Primero, hubo un contraste en sus ofrendas. Aquí tenemos dos jóvenes hermanos, ambos adoradores de Dios. Uno lo adora en espíritu y en verdad, y el otro lo adora de acuerdo a su, vamos a decir, a su ingenio, a su capacidad, a su propio esfuerzo. ¿Ok? Hebreos 11:4 de nuevo. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire, voy a decirle algo que quiero que lo escuche con mucho cuidado. Todas las religiones que existen en el mundo, ¿sí? Todas las religiones que existen en el mundo no tienen el mismo valor. En nuestro país, por ejemplo, hoy en día se nos considera no buenos creyentes si es que no abrazamos o aceptamos a las demás personas, ¿verdad? Y les decimos, oh, tu religión es tan buena como la mía. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque si notan la escritura una vez más, Dios tuvo respeto por la ofrenda de Abel, pero no tuvo respeto por la ofrenda de Caín. ¿Sí ve la diferencia? Hoy día se supone que debemos ser tolerantes. Y yo creo en la práctica de la tolerancia en algunas áreas, pero no creo en la tolerancia que sacrifique o comprometa la verdad de Dios. No. Hoy no existe nada más intolerante que la intolerancia de todos aquellos en contra de quienes sostenemos que hay un estándar fijo de lo bueno y de lo malo. O sea, hay una religión verdadera y hay religiones falsas. ¿Sí? Una religión verdadera y hay religiones falsas. En el pasado, en algunas ocasiones he mencionado que este mundo no necesita religión. De hecho, hay demasiadas religiones en el mundo. Este mundo lo que necesita es a Jesucristo. Amén. Entonces, se dice que en el mundo actual hay más de 9,000 millones de religiones diferentes. ¿Sí? Algunas de esas religiones tienen muchos dioses. Por ejemplo, los hindús tienen 300 millones de dioses. ¿Sí? No me equivoqué. 300 millones de dioses. Ahora, imagínense, dentro del cristianismo estamos divididos en bautistas, presbiterianos, metodistas, episcopales, católicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay solo dos religiones en el mundo. ¿Cuáles son? La verdadera y la falsa. Así de fácil, así de sencillo. O sea, hay la religión de la gracia a través de Jesucristo y la religión de las obras. O la podemos poner en esta forma, hay la religión de Caín y la religión de Abel. ¿Sí? Y en todo esto, no le voy a pedir que acepte, ¿sí?, mi palabra, pero veamos con cuidado qué es lo que la Biblia nos tiene que decir al respecto. ¿Sí? Escuche la Biblia, la palabra de Dios. Primero, veamos, vamos a enfatizar la adoración de Caín. Hebreos 11:4 de nuevo. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? El camino de Caín fueron sus buenas obras. Fue su salvación por esfuerzo propio. Recuerda, fue un agricultor, pero recuerda lo que la Biblia dice, con el sudor de tu rostro labrarás la tierra, ¿verdad?
Lo que Caín ofreció a Dios fue su propio trabajo, su propio esfuerzo. Y él se presentó ante Dios con esta ofrenda de vegetales, de frutos, ¿verdad? Ante Dios. Y se le ofreció esto a Dios. Porque él había estado trabajando la tierra en el campo. Y es exactamente lo que la Biblia nos dice otra vez. Maldita será la tierra, dice. La labrarás con el sudor de tu rostro, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Caín fue ofrecer a Dios su propio esfuerzo. Sí, su propio esfuerzo. Pero hay algo curioso que en la misma escritura encontramos. Judas, es solamente un capítulo, el versículo 11, dice, Judas 1:11, ay de ellos, dice, porque han seguido, ¿qué? El camino de Caín. ¿Por qué nos dirá eso la Biblia? ¿No? ¿Cuál fue el camino de Caín? Caín, haciendo, vamos a decir, a un lado las instrucciones de Dios o ignorando las instrucciones de Dios, trajo simplemente lo que quiso traer. Algo de su cosecha. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, es el de que usted trate de salvarse por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, en vez de ser salvo a través de la gracia de Dios en Cristo. ¿Sí? Entonces podemos ver que aquí se representa una cultura en Caín, sobre todo una grande tradición, ¿sí? En vez del Calvario hacia Cristo. Fíjese lo que dice Hebreos 9:22. Dice, sin derramamiento de sangre no, dice, no se hace remisión. O sea, no se hace perdón de los pecados. No hay salvación sin derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que Caín ofreció? Vegetales, frutos. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no se hace remisión de pecados. No hay perdón de pecados, no hay salvación. Mire, algunos tal vez pueden decir, bueno, eso es lo que usted dice. Pero no, eso es lo que dice Dios. Está en la Escritura. Tal vez otros dirán también, bueno, yo tengo mi propia religión. Bueno, le recuerdo que también Caín tuvo su propia religión. Aún más, alguien más podrá decir, bueno, yo estoy buscando una religión que me agrade, que me haga sentir bien. Bueno, déjeme decirle que lo mismo hizo Caín. Y Caín murió y fue al infierno. Ahora entiende la exclamación de Judas 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Sí? ¿Me entiende ahora cuando digo que la mayoría de las personas no necesitan religión, necesitan volverse de su religión a Jesucristo? Muchas de las personas en nuestro país son, ¿cómo lo podríamos llamar? Egomaníacas. O sea, su ego y su vanidad está tan alto, ¿sí? O sea, con su ego se van directamente al infierno. ¿Por qué? Porque están pensando que son personas demasiado buenas como para ser condenadas. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es salvación por obras. Pero eso fue lo que hizo Caín. Caín ofreció el fruto de la tierra, algo de su propio esfuerzo, de sus propias obras. ¿Sí? En contraste con Abel, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Abel? ¿Qué fue lo que ofreció Abel? La Biblia dice que Abel trajo, ¿verdad?, de los primogénitos de sus ovejas. La ofrenda de Abel estaba basada en derramamiento de sangre. ¿Sí? Mire, permítame decirle más claramente la diferencia entre estas dos ofrendas. Hace algunos momentos dije que los hombres necesitan, ¿verdad?, volverse de su religión a Jesucristo. ¿Por qué? Porque religión es lo que los pecadores hacen por un Dios santo. ¿Sí? Religión es lo que los pecadores hacen por un Dios santo, mientras que el Evangelio de la gracia de Jesucristo son las buenas nuevas de lo que Dios, ese Dios santo, ya ha realizado por los pecadores. El versículo 4 otra vez dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahora, ¿de dónde cree usted que Abel sacó la idea de traer una ofrenda de sangre al Dios Todopoderoso? ¿De dónde sacó esa idea? Recuerde, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ellos reconocieron su desnudez, ¿verdad? Se vieron que estaban desnudos. ¿Qué es lo que hicieron? Trataron de vestirse ellos mismos. ¿Qué fue lo que usaron? Hojas de higuera, dice la Escritura. Sí, hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué es una higuera? Fruto de la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios al respecto? Génesis 3:21 nos dice, y el Señor Dios hizo ¿qué? Vestiduras de piel, ¿sí? Para Adán y su mujer. ¿Y qué hizo? Los vistió.
y los vistió. Los vistió con pieles de animales, el Señor. Ahora, ¿cómo consigue usted la piel de un animal? Sacrificándolo. Hay que derramar sangre. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Dios usara piel de algún animal para vestirlos indica que hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza del pecado. En este caso, el pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿dónde aprendió Abel que se requiere sangre? ¿Sí? ¿Por qué? Dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Sí? No hay salvación. Lo aprendió de sus padres. Y si usted se pregunta si Abel realmente sabía de esto, déjeme decirle, Abel era un profeta de Dios. Vea lo que dice Lucas 11, 49 a 51. No están todos los versículos completos porque me tomaría mucho, pero estoy parafraseando las partes importantes. Dice, Dios dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos que matarán a algunos, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Dice, ¿desde la sangre de quién? De Abel. De Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Sí? Abel era un profeta de Dios. De todos los profetas, Abel es llamado un profeta de Dios. Él fue un mártir, ¿sí? Que murió por su fe. Ahora, Adán y Eva, si ustedes recuerdan, tuvieron dos hijos, ¿verdad? El uno, un mártir. El otro, un asesino. Abel fue un profeta, él entendió la palabra de Dios. Y si usted se pregunta si en verdad Abel entendió acerca del Señor Jesucristo, recuerde que él fue un profeta de Dios. Si Abel fue un profeta de Dios, y lo fue, ¿verdad? La Biblia dice que de Jesús dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas. Todos los profetas. O sea que allá, vamos a decir, en el jardín del Edén, fuera de las puertas del Edén, un hombre, ¿sí? Llamado Abel, ofreció un cordero sin mancha, que fue una sombra, un cuadro, un retrato, una profecía del Jesús que había de venir. ¿No es la Biblia un libro maravilloso? Amén. Mire, no piense que la gente en esos tiempos bíblicos, los tiempos de Abel y Caín, solo labraba la tierra y no sabían nada de nada. No, déjeme decirle que la sangre del Señor Jesús no fue una ocurrencia de último momento. No, Dios tuvo en su corazón la redención por sangre, aún antes de crear el mundo. Jesús estuvo en el corazón y la mente de Dios desde la fundación del mundo, antes de que pusiese este planeta, ¿sí? Antes de que pusiera este planeta en el espacio. Dios tuvo en su mente la redención por sangre. Si usted lee la Biblia desde principio, Génesis, hasta todo Apocalipsis, ¿verdad? Y en donde quiera encontrará referencia a la sangre. Encontrará referencia a ese río rojo de la vida que comienza a fluir, ¿verdad? Desde Génesis y corre todo el trayecto hasta Apocalipsis. Todos los 66 libros de la Biblia. Así ese río comenzó a fluir cuando Dios, recuerde, hizo que ropa de pieles para Adán y Eva. Entonces luego ese río continuó fluyendo cuando Abel tomó los primogénitos o el primogénito de su rebaño y ofreció su sacrificio de sangre al Señor. Recuerde todo lo que los antiguos profetas, todos los héroes de la Biblia hicieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué hizo Noé después del diluvio? Lo primero que Noé hizo cuando salió del arca, ¿sí? Después del diluvio, ¿qué fue lo que hizo? Ofrecer un sacrificio de sangre a Dios. Abraham. Dios llamó a Abraham el padre de los fieles. Y le dijo que tomara, recuerda, a su único hijo, a Isaac, y que lo ofreciera como sacrificio en el monte Moría. En el momento preciso cuando el cuchillo, ¿verdad?, iba a cortar, a terminar con la vida de su hijo Isaac, Dios le dijo que no le hiciera daño a Isaac. Y que utilizara como sacrificio que un carnero que estaba trabado en un zarzal, ¿verdad? Estaba trabado ahí por los cuernos. Abraham, entonces, más de un milenio antes del nacimiento de Jesús, conoció algo sobre el sacrificio de sangre. ¿Qué de Moisés? Dios llamó a Moisés y le dijo que sacara a su pueblo de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan? Eran esclavos de los egipcios, todo el pueblo de Israel. Que los sacara de esa tierra de pecado, tierra de tinieblas, de esclavitud, y los llevara hacia la tierra prometida. ¿Ah? Y Dios le dio instrucciones a Moisés para que cada familia tomara un cordero y quisiera que lo sacrificara. ¿Qué hiciera con la sangre?
Dice, pusiera sangre sobre el dintel, sobre los postes, ¿verdad?, de las puertas. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte pasaría por sobre toda la tierra de Egipto. ¿Haciendo qué? Hiriendo a todo el primogénito, ¿verdad? Pero ahí, donde viera la marca de la sangre, no iba a haber mortandad. Sí, ese fue precisamente el inicio de la Pascua. O sea que fue la sangre lo que hizo que el ángel de la muerte pasara de largo en el pueblo de Israel, sin afectarlos. Ahora, tal vez haya muchas preguntas al respecto en cuanto a sacrificios, porque, por ejemplo, ¿por qué todos esos sacrificios? ¿Oh? Porque Dios está señalando hacia el Calvario, hacia la cruz. Recuerde, cuando Jesús, colgando en la cruz, inclinó su cabeza y expiró, su preciosa sangre ya había sido derramada, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento con todos esos sacrificios? Comenzando con las pieles, ¿verdad?, con las cuales cubrió a Adán y a Eva. ¿Qué es lo que Dios hacía con todo eso? Bueno, Dios estaba condicionando su gente, su pueblo. O sea, hay una respuesta condicionada, un reflejo condicionado, ¿sí? Cuando ellos veían la sangre, sabían que el pecado significaba ¿qué? Muerte. Pecado, muerte, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en Génesis 4, el versículo 5 y 6. Dice, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Mire, Dios no tuvo, como decía anteriormente, Dios no tuvo ningún respeto por Caín. Ni por todas sus buenas intenciones, mucho menos por todas sus buenas obras. Entonces la diferencia, ¿verdad?, entre Caín y Abel es la diferencia entre la justicia y la injusticia. Recuerde, Dios no dejará de ver el pecado. Porque Dios es un Dios santo, ¿sí? Y nunca lo hace, nunca lo hará, nunca dejará pasar por alto el pecado o pretender que no lo ve. Todo el pecado debe ser castigado. Si Dios dejara pasar por alto cualquier pecado, dejaría entonces de ser un Dios justo, ¿verdad? Pero la Biblia en Romanos, inclusive, nos lo dice muy claramente, Romanos 3, 23 al 25, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y no alcanzan la gloria de Dios, siendo que justificados gratuitamente por su sangre, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Ahora, ¿qué significa la palabra propiciación? Significa satisfacción. O sea que nada puede satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios, excepto la sangre derramada del Señor Jesucristo. Dios nunca puede dejar que algún pecado quede sin castigo, nunca. Así es de que, mire, su pecado será perdonado en Cristo o será castigado en el infierno. Así de simple. Si Dios dejara que el pecado quedara sin castigo, Dios mismo sería pecador, ¿verdad? Porque lo toleraría. Entonces, mire, Abel fue asesinado por Caín, pero no dejó de existir. Estando muerto, aún habla. Sí, era a lo que me refería en el principio cuando les decía que hoy íbamos a tener el mensaje de un hombre muerto, ¿sí? Y esto aplica, dice, directamente también para el Hijo de Dios. La muerte, sí, de Jesucristo no es un punto final, sino es una coma. ¿Por qué? Porque sigue viviendo, ¿verdad? Jesucristo vive. Vamos a continuar en Génesis 4, vamos a leer del 5 al 7. Dice, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? 7. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, el pecado, dice, está a la puerta. El pecado es como, vamos a decir, como un animal, ¿sí?, agazapado en nuestra puerta. Eso es lo que literalmente significa. Quiere decir que el pecado está listo para devorarnos, si nosotros lo permitimos. Versículo 8 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Escúcheme con atención. Este primer asesinato fue motivado por la religión. Y recuerde, y fue una muy grande multitud religiosa la que crucificó al Señor Jesucristo. ¿Por qué mató Caín a Abel?
porque su corazón no era justo delante de Dios. Ningún hombre puede estar en desacuerdo con Dios y estar bien con su prójimo. No, no puede ser. Por eso es que la religión falsa tiene como característica la fuerza, la violencia, la tradición, ¿verdad? Mientras que nuestra fe como creyentes en Jesucristo se caracteriza por el amor. Piensen en lo que está pasando en nuestro mundo hoy. Piensen en todas las personas que son asesinadas en nombre de la religión. Uno de los grandes casos, si usted recuerda, septiembre 11. ¿Sí? Estos hombres, ¿sí?, mataron toda esta gente en nombre de la religión. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? En Juan 16, 1, 2 dice, estas cosas, este es Jesús hablando, dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Dice, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, dice, que así rinde ¿qué? Un servicio a Dios. Dice, pensará que así rinde un servicio a Dios. Estas cosas os he dicho, o sea, es decir, para que no dudemos ni dejemos de tener fe en Jesucristo. Aquí Jesús prácticamente se refiere a la certeza de la persecución que vendrá. Ahora mire, tal vez Caín, vamos a decir, se creyó demasiado refinado, ¿sí?, como para ofrecer un sacrificio de sangre, no sé. Pero no fue nada refinado cuando hundió el cuchillo o lo que haya usado en el cuerpo de su hermano. ¿Ah? ¿Qué es la verdadera fe? ¿Qué es la verdadera fe? La verdadera fe nunca se basa a la fuerza. La enseñanza misma de Jesús es clara. Nadie debe ser forzado a ser un cristiano, un creyente. Nadie. Entonces la diferencia entre la religión verdadera y la falsa es que la salvación en Jesucristo es por gracia por medio de la fe. ¿Sí? ¿Basada ¿qué? En la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y nunca es a la fuerza. Nunca. Caín mató a Abel. Caín fue el perdedor, no Abel. Abel ganó la corona de los mártires, ¿verdad? Así es de que podemos verlo claramente en la Escritura. Existen solamente dos religiones en el mundo. Dos, solamente dos. La verdadera y la falsa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre estas dos religiones es la diferencia entre el cielo y el infierno. Eso es todo. Mire, ahora, si alguien cree que hay otra forma de ser salvo aparte de la sangre del Señor Jesucristo, si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué murió Jesús? Primero. Ahora, si una persona se pudiera salvar de cualquier otra forma, entonces la cruz y el Calvario fue una tremenda equivocación, ¿verdad?, de parte de Dios. ¿O por qué Dios permitió que Jesús muriera en la cruz si hay alguna otra forma para salvarse? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no usar esa otra forma si la hay? ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera en sangrante agonía si es que hay otra forma? Es que no hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma. Hebreos 9:22 es muy específico. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados, no hay salvación. Sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué es lo que puede limpiarme a mí de mis pecados? Solo la sangre de Jesús. No las obras buenas, no nuestro propio esfuerzo, solo la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, claramente vemos una vez más dos religiones, dos caminos, Caín y Abel, vegetales y un cordero sacrificado. ¿Sí? Así de simple. Puede ponerse de pie, por favor. Mire, la Biblia dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Como le decía al principio, no le pido que acepte mi palabra, pero vea qué es lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios misma. Por lo tanto, cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, solamente así. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿qué sabe usted sobre la sangre de Jesucristo en verdad? ¿Qué es lo que sabe usted sobre la sangre de Jesucristo? Y claramente le voy a decir, si usted no tiene a Cristo en su corazón, el sacrificio de Jesús en la cruz no le sirve para nada. Amén. Vamos a orar.
adorado en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Bien, la misma Escritura nos dice que cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que les aman. Pero Dios dice, nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Y esto es lo que enciende, vamos a decir, la imaginación, la anticipación de lo que está por venir, sobre todo cuando estamos ante la presencia de Dios. Amén. Bien, Hebreos 11:4, otra vez el énfasis que voy a dar. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Es una comparación y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Okay? El énfasis que voy a dar en este día va a ser en el versículo 4. 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Lo tengo aquí en esta parte de aquí, este es el énfasis donde voy a basar el mensaje de este día. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Bien, la base central, creo yo, de la Escritura nos enseña que Dios debe ser adorado. ¿Amén? Debe ser adorado. Y si va a ser adorado, debe ser Jesús. El Antiguo Testamento es un libro de sombras que señalan siempre hacia las verdades del Nuevo Testamento, a partir del nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, Colosenses 2:17 nos lo pone muy específico. Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿A qué se refiere? Mire, piense por ejemplo, lo que es una sombra. Para que haya sombra debe haber luz, ¿verdad? Y algo sobre la cual brille esa luz. Bien, la luz viene a ser como el Antiguo Testamento. ¿Sí? La luz es el Antiguo Testamento y el cuerpo sobre el cual brilla es el Señor Jesucristo. Muy drástica, pero es algo muy importante que necesitamos entender. Ahora, hoy vamos a tener el mensaje de un hombre muerto, ¿verdad? Que aún habla, como dice la Escritura al final del versículo 4, dice, Dios dando testimonio de sus ofrendas por la fe, estando muerto, todavía habla, refiriéndose a Abel. Si usted recuerda, Abel y Caín fueron los hijos de Adán y Eva. Así es de que ellos van a ser nuestro tema de este día. En este caso, lo que vemos en Abel es una sombra de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o una anticipación, ¿sí?, de lo que ha de venir. Recuerde que el Antiguo Testamento, ¿sí?, desde antes del nacimiento de Jesús, estuve hablando en Hebreos 11, si pueden abrir su Biblia, Hebreos capítulo 11, voy a leer nada más en breve del versículo 1 al 6. Dice Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Por la fe, estando muerto, todavía habla. Y el versículo 6 dice,